El DANE acaba de revelar las cifras correspondientes al desempleo del último trimestre. A Valledupar no le ha ido muy bien. Seguimos entre las ciudades con mayor desempleo en nuestro país. La comunicación para analizar a esta hora este tema es con José Antonio Larrazábal, docente, abogado y economista. Buenas noches, José Antonio. Muy buenas noches, Ubaldo, y buenas noches a los televidentes de RTA. ¿Cuál es el análisis que usted puede realizar de estas cifras que entrega el DANE para Valledupar? El análisis, Ubaldo, es desalentador, de verdad es que desde todo punto de vista, porque muy a pesar de que en meses anteriores podíamos ver que la ciudad seguía registrando dentro de los puestos más altos de desempleo, lo cierto es que por lo menos en las últimas 4 mediciones había mostrado signos de mejoría. Incluso en la medición de junio, la ciudad había tenido una tasa de desempleo de 15.4, la más baja durante todo lo corrido del año. Y eso pues mostraba que de una u otra forma las actividades que se venían desarrollando en la ciudad en ese tiempo habían representado algo en materia de desempleo. Hablamos de juegos bolivarianos sobre todo. Pero con el dato de julio la verdad es que sí es muy desalentador porque primero lo que se muestra es que lo que se movió en empleo durante junio fue evidentemente un empleo temporal, quizás informal, y eso hace pues que se dispare nuevamente y las cifras todas están, por supuesto, de las más altas desde principio de año hasta ahora. ¿Y cuál es ese panorama que se vislumbra de aquí a final de año, José Antonio? Sigue siendo desalentador, Ubaldo. La verdad es que lamentablemente, ¿por qué? Porque los factores que acompañan a la ciudad no son buenos. El tema de la inflación, por supuesto, afecta. Y afecta porque es una de las ciudades que también registra una inflación muy alta. Y segundo, porque, hombre, sencillamente no hay una política de desempleo ni nacional ni local que consistentemente logra ayudar a que esta cifra puede eventualmente bajar. Me parece que esta cifra de julio lo que desnuda es una realidad. Hoy el problema es absolutamente estructural. Viene desde hace muchísimos años y por supuesto después de la pandemia, después incluso de un proceso de reactivación que yo creo que ya ha dado lo que supuestamente se esperó en Valledupar. Nuestras cifras son estas. El 16.4 del mes de julio creo que sencillamente muestra, creo que más o menos la realidad de la ciudad. Y así podría llegar a terminar el año, no solo dentro de las más altas del país, sino sobre todo con una tendencia que no es nada alentadora porque incluso puede ser alcista. En el tema de desempleo las cifras son preocupantes, pero en el tema de informalidad, ¿qué muestra el DANE frente a este tema? También supremamente mal, somos segunda ciudad de mayor informalidad en el país, después de Sincelejo, con más de 67%, 67.8%. También esa tasa se incrementa referente al movimiento que se tuvo, o a la cifra del mes de junio, donde estamos en 66%. Y eso pues preocupa porque además de que ese ha sido, digamos que el tema estructural de Valledupar, literalmente vivimos del rebusque porque casi que los empleos nuevos son siempre informales. El hecho de que empeore pues muestra realmente que el problema en la ciudad sí está en muy malas condiciones en materia de generación de empleo y sobre todo empleo formal. ¿Qué preocupa, Ubaldo? Que cuando nos comparamos con las ciudades que normalmente están a nuestro lado en el tema de medición, ya hay ciudades que muestran signos de mejoría. Vemos a Riohacha que comienza a tener signos de mejoría. Incluso, Ubaldo, Quibdó, que es la ciudad normalmente de más alto desempleo y de más alta informalidad, igual que Cúcuta, ya están mejor que Valledupar en cifras de informalidad. Entonces creo que lo que realmente preocupa es que mientras que hay otras ciudades y sobre todo las cifras nacionales pareciera que tienden a mejorar, la de Valledupar tiende a empeorar, tiende a mostrar más deterioro y es lo que realmente de fondo preocupa en el análisis, por lo cual hay que prender las alarmas. Y frente a la informalidad, ¿cuál es la recomendación que usted como economista puede hacerle a las autoridades, al gobierno municipal, para frenar esta situación? Ubaldo, yo creo que siempre ha habido un paquete de recomendaciones que incluso últimamente el CESOR, el Centro de Pensamiento del Departamento del Cesar, lo ha planteado de la mejor manera. Hay que, por supuesto, incentivar temas en educación, hay que aprovechar todos estos programas que incluso nacionalmente se han planteado respecto de incentivo a las empresas en el pago de porcentaje de la seguridad social para los nuevos empleos y sobre todo, Ubaldo, enfocarse en empleo juvenil y en empleo a mujeres. Eso es determinante. En Valledupar el desempleo tiene cara de mujer y tiene cara de joven, entre 14 y 28 años. Por eso creo que sobre el entendido de que las políticas se enfoquen hacia ese margen de población,
Creo que, por supuesto, se pueden incluso encontrar mejorías en el mediano plazo que reviertan la cifra. Creo que es urgente, pero para eso el tema no solo va desde lo local y en eso hay que ser absolutamente claros. Creo que lo que hay es que tratar de buscar que el gobierno nacional comience a focalizar políticas en ciudades intermedias como la nuestra, porque hay que anotar algo, y es que la informalidad prioritariamente está enfocada en las 7 capitales de la costa, y a eso le suma Florencia, Cúcuta y Quibdó. Ahí están las 10 primeras ciudades con mayor informalidad. Entonces, ¿qué está mostrando eso? Que ese tipo de ejercicio de políticas debe focalizarse en esas ciudades para tratar de buscar mejorías. Y en eso, pues, hay que, desde las fuerzas vivas de la ciudad, del departamento, los congresistas, hay que tratar de hacer lobby al gobierno para que por lo menos las políticas públicas comiencen a focalizarse en ese aspecto. José Antonio, muchas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Waldo. Era José Antonio Larrazábal, docente, abogado, economista, analizando los resultados de la tasa de desempleo para Valledupar, que en este momento, en este trimestre, se sube a más del 16%.